Recientemente, muchos YouTubers han comentado en sus canales de que van a tomar una pausa de su producción de YouTube. La razón detrás de todo esto, bueno, son varias en realidad, no es una sola. Dentro de estas se encuentran el que se encuentran agotados mentalmente, creativamente. Algunos se encuentran con esta situación en donde no están muy seguros de dónde está su producción en relación a lo que los inicialmente motivó a crear ese canal de YouTube en un principio. Otros pues desean compartir más tiempo con su familia porque saben y reconocen de que el nivel de producción que ellos tienen en su canal de YouTube es bastante alto, bastante quizás estresante, y les está tomando tiempo de lo que inicialmente les motivó, que era tener más dentro de las cosas, ¿no? Tener más tiempo para ellos, para sus familias, para sus prioridades. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Bueno, quiero en este episodio hablarte sobre varias estrategias para ayudarte a evitar el agotamiento y avivar tu chispa creativa. Yo soy Yesenia, tu coach de video podcast y marketing digital, y esto es Bloom Creativo Podcast, un espacio en donde hablamos sobre estrategias para ayudarte a amplificar y maximizar tu marca utilizando el video y el podcasting. Quizás te estés preguntando si YouTube sea el paso correcto para ti, tomando en consideración pues que estos creadores de YouTubers que tienen personal dentro de sus producciones, que llevan mucho tiempo trabajando en YouTube, que quizás pues si ellos se están cansando y están sintiéndose ese agotamiento físico, quizás mental, creativo en sus producciones, que quizás esto no sea para ti, que YouTube no sea para ti. Bueno, lo cierto es que YouTube sí vale la pena, sobre todo si tú eres emprendedor. Como emprendedor, YouTube tiene muchos beneficios, como uno de ellos el descubrimiento de tu contenido, ya que YouTube es el segundo motor de búsqueda más grande, le pertenece a Google, por ende las opciones de descubrimiento son mucho mayor. También las opciones o las posibilidades del descubrimiento se deben a que tiene más capacidad para tener optimización del motor de búsqueda, SEO, dentro de otras cosas como lo es la monetización y las distintas formas en que puedes monetizar utilizando YouTube. Entonces, si quieres aprovechar de este nuevo, digamos, entre comillas, espacio disponible en YouTube, pero no quieres llegarle a ese nivel de agotamiento, pues quiero compartir contigo 5 estrategias para precisamente evitar eso, evitar el agotamiento creativo y avivar tu chispa creativa. Muchas veces necesitamos un descanso, ya sea porque estés tomando un descanso de forma proactiva para tu bienestar físico o mental, cosa que te aplaudo y te exhorto a que lo continúes haciendo. Otras veces es que nos vemos obligados a tomar un descanso debido a que bueno, una enfermedad, algún problema, una situación, estés agotado o tal vez ya no sientas esa chispa creativa que inicialmente te motivó a comenzar tu podcast, a comenzar tu canal de YouTube, a emprender. Pero entonces, ¿qué sucede cuando ya no tienes esa chispa creativa o tal vez estés inseguro sobre el contenido que estés creando actualmente para tu podcast, para tu canal de YouTube? El año pasado había anunciado en mis redes que el podcast Focus and Bloom Podcast, que es la versión en inglés, iba a entrar en una pausa de producción indefinida. Al realizar esto, continué creando contenido para este podcast, para Bloom Creativo, pero no obstante, aún así, en mi cabeza siempre tenía esa necesidad de continuar creando contenido para Focus and Bloom. Lo que pasa es que no sabía qué era lo que iba a estar creando. Si esto que acabo de mencionar te es un poco similar, pues entonces quiero que hagas esta pausa para hacer una mini autoevaluación de algunas preguntas que debes de hacerte o que deberías hacerte. La primera es, ¿acaso no sientes la misma chispa creativa que inicialmente te inspiró a comenzar tu emprendedurismo? La segunda, ¿estás inseguro sobre el contenido que estás creando actualmente para tu podcast, para tu YouTube, para tus redes? ¿Has notado una disminución en tu motivación o el entusiasmo por crear contenido? ¿Estás luchando por encontrar ideas nuevas o frescas o atractivas para episodios, para tu podcast, para tus videos en YouTube? Y la otra, ¿sientes que tus objetivos y metas iniciales que te propulsaron a crear ese podcast, ese canal de YouTube, necesitan ser reevaluadas o realineadas porque hay algo que no está
como decimos en Puerto Rico, cuajando, algo que no está cayendo en su sitio. Si respondiste sí a alguna de estas preguntas, pues entonces esto podría ser alguna señal de que es hora de que tomes una pausa y que reevalúes tu estrategia un poco más a fondo. Ya que hiciste esa autoevaluación, lo próximo es que entonces trabajemos con estos pasos para ya sea reavivar tu chispa creativa y para proactivamente evitar que te vuelva a suceder ese agotamiento creativo, físico, mental o si no te ha surgido aún, pues entonces de forma proactiva lo podamos entonces evitar. Lo primero es que reconozcas esos signos. Toma un momento para evaluar tu estado actual, cómo te sientes, identifica si estás experimentando algún tipo de agotamiento físico, mental, creativo. Busca esos signos, esas señales, como digamos la disminución en la motivación, bloqueo creativo, incluso incertidumbre en tu creación de contenido, en qué es lo que vas a estar compartiendo. Lo próximo es que reflexiones sobre tu motivo, o sea, vuelve al principio. Reconecta con la chispa inicial, que fue lo que te inspiró y que te motivó a crear ese canal de YouTube, que te motivó a emprender, que te motivó a crear el podcast. ¿Por qué empezaste desde en un principio? ¿Por qué lo hiciste? Vuelve a ese punto. Lo próximo es que reevalúes tu contenido. Y esto puede que te tome un poco de tiempo, sobre todo si ya llevas creando contenido, digamos, más de un año. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a revisar el contenido que has estado creando para tus redes, tu podcast, lo que sea, y evalúa si entonces está alineado con tus metas, si resuena con tu audiencia y si te brinda gozo, si te da alegría el crear ese contenido. Identifica áreas en donde puedes quizás mejorar o que puedas explorar nuevos enfoques y anótalo. Toma un papel, una hoja y anota todas las ideas que te lleguen. Todas, aunque sean ideas aleatorias, anótalas porque de ahí entonces estimulando tu mente y tu creatividad y vas explorando distintas posibilidades que puedan entonces motivarte o reiniciar esa chispa o que quizás te puedan dar una perspectiva diferente de alguna dirección nueva que podrías estar pues dirigiéndote a o que quizás algún punto de vista que quizás no hayas presentado en el formato de tu contenido. Quiero hacer una breve pausa antes de continuar con el próximo punto y es que quiero recalcar que recuerdes que debes de encontrarle gozo, debes de disfrutar de lo que estés haciendo. Yo creo que lo he dicho ya muchas veces en el podcast, pero no me canso de reiterarlo porque si no sientes ganas de lo que estás haciendo, si sientes que lo que estás haciendo es, ay, un trabajo más, una cosa más que tienes que hacer, pausa. Entonces hay algo que no está resonando, hay algo que con lo que no estás conectando ya. Y debes de ir a esa causa, a esa raíz, porque si no estás conectando con lo que estás haciendo, con ese contenido que estás compartiendo, se va a ver, se va a proyectar, incluso inconscientemente se va a proyectar. Y eso no es lo que tú quieres comunicar, compartir y comunicar con esa potencial audiencia que está en búsqueda de algo que solo tú puedes resolver. Y solo tú de tu forma. Quiero que lo mantengas presente. Al momento de reevaluar tu contenido, si ya llevas un tiempo trabajando con un podcast o canal de YouTube, incluso si lo que te has dedicado es crear TikToks, videos en TikToks o Reels, quiero que tomes un momento para reevaluar el contenido y cómo ha reaccionado la audiencia a tu contenido por el pasado mes, por los pasados 2 meses y luego por los pasados 3 meses. Eso es un cúmulo de tiempo razonable, suficiente para darte una idea de quizás alguna tendencia que esté creándose, que estén haciendo en tu mismo contenido. Quizás la tendencia es que la audiencia está prefiriendo contenido que sea más avanzado. O quizás que esté a lo opuesto, quizás sea contenido que sea bien básico, esencial dentro de tu industria y eso es lo que está resonando más con tu audiencia. Es importante que aún así, si no te encuentras en esa situación en donde no tienes esa chispa creativa, esto debe de ser algo que debes de hacer constantemente. Reevalúa y evalúa tu contenido para ver qué está resonando con tu audiencia. Una vez hayas completado ese proceso de pausa, de autoevaluación, de evaluación de las estadísticas de tu podcast, de tu canal de YouTube, por ejemplo, entonces lo próximo que debes de hacer es recargar y buscar inspiración. Toma descansos intencionales. Si no lo has hecho, entonces este es el momento para crear un plan
de acción para tú poder entonces comenzar a tener espacio para recargar tu mente y tu cuerpo. Descansa, recarga y busca inspiración. Participa de actividades que alimenten tu creatividad y que te expongan a nuevas ideas. Esto puede incluir leer libros nuevos, escuchar otros podcasts y atender eventos dentro de tu industria o reuniones locales para así explorar diferentes formas y diferentes formatos de presentar contenido, diferentes tipos de contenido. Una de las cosas que yo hacía cuando estaba en Puerto Rico en la universidad es que todos los viernes me iba al Viejo San Juan a tomar fotos. Me encantaba esto porque a mí, al sol de hoy, para mí el Viejo San Juan es hermoso y es un lugar bien especial para mí. Pero yo iba a este lugar todas las semanas y aunque caminaba básicamente la misma ruta, lo que yo hacía era que me forzaba a buscar cosas nuevas. Como fotógrafa me estaba buscando ángulos nuevos, ángulos diferentes o perspectiva. ¿Cómo podía retratar la Garita del Diablo como un lugar, una imagen que es bien popular y que es bien característico de cuando se piensa de Puerto Rico? Pues ¿cómo lo puedo retratar de una forma que sea diferente para mí? Eso es lo mismo que quiero que pienses, es que trates de salir de esa zona de confort, esa zona de lo cómodo para entonces reavivar esa chispa creativa. Recuerda que el agotamiento como emprendedor en la creación de contenido, eso es bien común y es importante que nuevamente reconozcas esos signos, esas señales para que entonces así no llegue al punto en que estés totalmente quemado, sino que puedas reconocerlo a tiempo y tomar acción proactivamente. Hemos hablado anteriormente de establecer metas para ayudarte a enfocarte en la creación de tu contenido. Hemos hablado de tomar descanso. Hemos hablado de diversificar el tipo de contenido que consumes, las actividades a las que asistes y demás. Todo para pues, evitar el agotamiento, para avivar esa chispa creativa. Pero a veces necesitamos un poquito de ayuda haciendo esto y eso es una de las formas que también puedes estar implementando y es delegar tareas. Si es posible, si te encuentras en esa situación en tu jornada como emprendedor, en donde puedes delegar algunas tareas, te lo recomiendo. Obviamente tú vas a saber si es posible o no y cómo sería eso, pero ya sea subcontratando a ciertos aspectos dentro de la creación del contenido o ciertos aspectos dentro de tu negocio, todo eso te puede ayudar a entonces ayudarte a evitar ese agotamiento. Una de las cosas que yo he subcontratado desde un inicio, desde que comencé a emprender, desde que comencé mi negocio, lo fue la contabilidad y la edición de audio, la edición de vídeo, la edición de foto. La razón por la cual yo subcontrato la contabilidad es porque no me gustan los números, me da un trabajo y me causa un estrés horrible. Y para eso zapatero su zapato. Mejor subcontrato a una persona que sepa de eso y entonces así me da esa paz mental para yo poder seguir haciendo lo que yo deseo hacer con mi negocio. ¿Por qué yo subcontrato la edición si yo sé editar vídeos, si sé editar fotos? Bueno, porque yo sé que puedo dedicar ese tiempo de editar en otra cosa que me ayude a mover el negocio a otro nivel, a aumentar mis ventas, quizás a crear más contenido, quizás para crear algún curso nuevo, etcétera. Y lo otro que puedes hacer, que te lo recomiendo, es que priorices el autocuidado. Cuida de tu bienestar físico y mental. Duerme lo suficiente, come saludable, haz ejercicio o mantente en movimiento y participa de actividades que te brinden gozo y relajación. Cuidar de ti mismo es crucial para tú poder mantener esa sostenibilidad en la creación del contenido y correr un negocio de una forma saludable, consistente y una forma que esté generando el impacto que tú quieres. Recuerda que el agotamiento puede ocurrirle a cualquier persona. Sea amable contigo mismo y cuando estés dudando de lo que estés haciendo, siempre vuelve al inicio, vuelve a tu propósito, al por qué en un principio te motivaste en crear ese negocio, ese canal de YouTube, ese podcast. Espero que este episodio te haya ayudado a tomar ideas de cómo puedes avivar la chispa creativa en caso de que te pase en un futuro o si te está pasando en este momento, quizás te ayude a cómo entonces volver a caer en tiempo para seguir creando contenido, para seguir trabajando con tu emprendedurismo, creando tu episodio de podcast, conectando y haciendo una diferencia y creando un impacto con tu comunidad, con tu mensaje. Recuerda que si necesitas ayuda en crear una estrategia de contenido que sea sostenible para ti, te invito a que visites focusandbloomstudios.com o las notas en este episodio en donde te incluyo el enlace en donde puedes agendar tu sesión de coaching conmigo. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.
Visita Bloom Creativo Podcast para las notas de este episodio y recuerda seguirnos en Apple Podcasts, Spotify o en nuestro canal de YouTube Bloom Creativo Podcast para más contenido como este.